A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos nuevamente al estudio de la Palabra de Dios. Y antes de iniciar nuestro estudio, deseo pedir la dirección de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra fortalece nuestra fe y la esperanza. Que esa fortaleza la podamos mantener hasta el día que podamos encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y hemos llegado al final de nuestra escuela sabática que nos habla acerca de encontrando el verdadero descanso en Cristo Jesús. Y llegamos al último título, que es cómo encontrar el descanso supremo. Mientras vivimos en este mundo, donde no encontramos la felicidad absoluta, porque vivimos en un mundo lleno de problemas, de preocupaciones, de trabajos, de enfermedades y finalmente de la muerte. Es difícil imaginar un lugar, un mundo, donde ya no existan todas estas cosas que nos causan pesar, sufrimiento y dolor. Sin embargo, cuando leemos la Escritura y vemos las promesas de Dios, podemos encontrar de que estas promesas son fieles y verdaderas. Pero el punto más importante, ¿cómo apropiarnos de esas promesas mientras estamos en este mundo? ¿Cómo poder disfrutar esas promesas mientras estamos en esta vida? ¿Y cómo llegar a hacer nuestras estas promesas cuando todavía no podemos ni podremos alcanzarlas mientras vivamos en este mundo? Por lo tanto, es necesario que al escudriñar estas promesas de Dios, que al escudriñar estas palabras donde Dios nos muestra que la vida en este mundo no es el final, sino que hay algo mejor que todavía está por venir, podamos confiar verdaderamente, poder confiar realmente en las promesas de Dios. Y una de estas, que es una de las promesas más hermosas, las encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. ¿Qué es lo que este versículo nos enseña? Que humanamente los seres humanos no podemos alcanzar a percibir, ni aún en nuestro pensamiento, ni aún en nuestra mente, por muy avanzada que esté, las cosas que realmente Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para aquellos que le amamos, para aquellos que le aman. Y cuando pensamos en estas cosas que nosotros los seres humanos no alcanzamos a percibir, tal vez descubrimos que tenemos problemas entre lo que estamos viviendo en este mundo, lo que deseamos alcanzar en este mundo, lo que creemos que podemos disfrutar en este mundo y lo que realmente viene después de este mundo, que sería el descanso y la felicidad o el gozo absoluto. ¿Por qué? Porque en este mundo nunca podremos lograrlo. Porque en este mundo solamente podemos alcanzarlas a través de la fe. Solamente podemos mirarlas a través de la fe. Por eso el siguiente versículo nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo
de Dios. Así que esas cosas que los seres humanos no alcanzamos a percibir, que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, y que ni siquiera han subido al pensamiento del hombre, Dios nos las ha revelado a través de su Espíritu a nosotros. ¿Cómo? A través de la fe. ¿Por qué? Porque por medio de la fe nosotros podemos transportarnos aún aquello que todavía no alcanzamos a entender completamente, pero que creemos que culminará en el gozo absoluto, en la felicidad que nunca hemos logrado alcanzar en esta vida. Por esa razón, al aferrarnos, al confiar en esas promesas, tenemos que aceptar que en este mundo hay ciertas cosas que tal vez nos deslumbran, hay ciertas cosas que nos atan a esta tierra, hay ciertos intereses que tal vez nos impiden ver más allá de este mundo. Muchos hombres de fe que vivieron antes que nosotros tuvieron que asirse de esas promesas, tuvieron que alcanzar lo que todavía no era una realidad humana. ¿Cómo? A través de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es el único medio como nosotros podemos alcanzar a ver, a percibir las cosas que ningún ser humano puede percibir. Y por eso cuando vamos al libro de Hebreos, nosotros encontramos el testimonio de la fe de estos hombres que aunque no pudieron alcanzarla, sin embargo, pudieron tenerlas como parte de ellos por medio de la fe. Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban algo mejor, esto es, lo celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos son los testimonios más hermosos acerca de esas cosas que humanamente no podemos alcanzar, pero que solamente podemos lograrlas o asirnos de ellas a través de las promesas de Dios. Y aquí encontramos dos puntos importantes. El primero es, aunque ellos no las recibieron realmente, porque nadie las pudo disfrutar, sí pudieron mirarlas, sí pudieron verlas a través de la fe, sí pudieron creerlas y confesar que estaban solamente de paso por este mundo. El segundo aspecto es que podemos conformarnos con las cosas que nos ofrece el mundo. Sin embargo, ellos anhelaban algo mejor, y aquí se refiere específicamente, anhelaban lo celestial. Y cuando hablamos de lo celestial, hablamos de un anhelo que está fuera de nuestro espacio, fuera de nuestro alcance, pero que es parte de lo que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Es difícil pensar en algo que nunca hemos visto. Sin embargo, cuando llegamos a creerlo, nosotros sentimos que eso nos pertenece, que es parte de nosotros, porque solamente lo podemos lograr a través de la fe, como muchos de estos murieron sin haberlo alcanzado, pero habiendo ya poseído esas promesas y habiéndolas mirado y confesando que buscaban algo mejor, que buscaban lo celestial. Pero cuando llegue ese momento, realmente tal vez muchos de nosotros no vamos a creer que ya podemos ahora disfrutar las promesas que Dios nos ha prometido. Cuando llegue el día en que realmente podamos tener esa felicidad absoluta, ese descanso absoluto, sin problemas, sin preocupaciones,
sin enfermedades, sin penas, sin muerte, entonces realmente tal vez para nosotros será una experiencia increíble. Por eso el salmista, en el Salmo 126, expresa usando como figura o tipo la cautividad de la siguiente manera: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos felices o estaremos gozosos. ¿Alguna vez has pensado en este pasaje? Cuando Dios cumple esas promesas de darnos el descanso supremo, no más preocupaciones, no más problemas, no más necesidades, no más enfermedad ni muerte. El salmista dice: seremos como si estuviésemos soñando. Realmente para cualquier cristiano que tiene fe en Dios y que tiene fe en esa vida mejor que Dios ha prometido, esto pareciera ser un sueño. Pero aunque pareciera ser un sueño, sabemos que un día será una realidad. Una realidad donde todos los seres humanos, no importa bajo qué circunstancia hayamos vivido en este mundo, no importa ante qué circunstancias hayamos pasado en este mundo, realmente podremos alcanzar esa felicidad absoluta. Pero, ¿cómo podemos alcanzar esa felicidad absoluta? Si tal vez hemos sido marcados con el sufrimiento de este mundo, hemos sido marcados con el dolor, ¿cómo poder quitar ese dolor, ese sufrimiento, ese pesar, esa pena que hemos vivido en este mundo? En el libro de Isaías podemos encontrar ya en el Antiguo Testamento una vislumbre de lo que será aquel día cuando todas nuestras penas hayan terminado, cuando realmente estaremos pensando que tal vez es un sueño y cuando en realidad alcanzaremos el verdadero gozo, la verdadera felicidad. Y dice el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Aquí encontramos una ilustración de que cada ser humano tiene una situación que tiene que cargar en este mundo y que le produce pena, que le produce dolor. Así como un ciego tiene el deseo más grande de poder mirar, así como un cojo desea saltar, así como una persona enferma desea tener salud, así como una persona triste desea tener felicidad, así como una persona que ha sufrido desea tener gozo en su vida. Bueno, Dios va a darle a cada persona lo que realmente necesita. Dios va a llenar el vacío de cada persona. A lo mejor en este mundo tenemos un vacío en nuestra vida. Tenemos una debilidad, tenemos una enfermedad o tenemos algo que nos causa dolor, que nos causa sufrimiento. Dios va a sanar, Dios va a curar y realmente entonces podremos ser felices y realmente podremos tener gozo y paz y reposo en nuestra vida. Por eso el versículo 10 dice: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Este es uno de los textos más hermosos, una de las promesas más hermosas. Tendrán gozo perpetuo, no el gozo pasajero que a veces tenemos
durante un día y luego después, al siguiente día, tal vez ya no lo tenemos. No el gozo temporal, sino aquí habla de un gozo perpetuo y de realmente llegar a ser felices. Por eso dice, huirán la tristeza y el gemido. Tal vez una de las cosas que deseamos nosotros desarraigar de nuestras vidas es la tristeza. Hay muchas cosas que nos pueden causar tristeza en este mundo. Cada uno sufre diferentes penas. Cada uno desea quitar de su vida aquello que le causa sufrimiento, que le causa tristeza, o como dice este pasaje, gemido, que nos hace tener dolor, padecer en este mundo. Sin embargo, esta promesa de Dios es que algún día realmente nosotros seremos plenamente felices. Algún día tendremos plenamente descanso. ¿Cuándo será ese día? Bueno, el día en que Jehová restaure a todos los cautivos de Sión. Y cuando hablamos de los cautivos de Sión, aunque se refería al cautiverio babilónico, ahora estamos hablando nosotros acerca de los cautivos de este mundo, los que hemos tenido que padecer en este mundo, los que somos prisioneros del dolor, del sufrimiento en este mundo, y que algún día anhelamos también tener ese descanso supremo, esa felicidad completa. Por eso, tal vez en nuestro camino, en el camino de la fe, encontraremos personas que están desanimadas. Tal vez vamos a encontrar personas que han perdido la fe, personas que han perdido la esperanza. Pero cuando nosotros recordamos y nosotros podemos ya disfrutar y podemos apropiarnos y podemos asirnos, agarrarnos de estas promesas, entonces podemos usar estas promesas para animar a otras personas. Por eso dice Isaías 35:3, fortaleced las manos cansadas. Algunas veces, aunque hemos recorrido el camino del cristianismo, después de muchos años podemos llegar a cansarnos y decir, bueno, tanto tiempo de estar esperando y todavía no se han cumplido las promesas de Dios, todavía no hemos alcanzado lo que realmente anhelamos. Pero al recordar estas promesas, este versículo nos dice, estamos fortaleciendo las manos cansadas, afirmando las rodillas endebles. Probablemente alguien esté flaqueando, alguien esté perdiendo su fe, alguien esté tratando de mirar más las cosas materiales de este mundo que mirar hacia las cosas eternas, las cosas celestiales. Y estas promesas tienen que ayudarnos y tenemos que usarlas para fortalecer a estas personas que están perdiendo su fe. Decid a los de corazón apocado. Los de corazón apocado, decía, los desanimados, aquellos que ya no desean luchar, aquellos que tal vez se han cansado y aquellos que tal vez están perdiendo su confianza en Dios. ¿Qué debemos decir? Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Tal vez mientras estamos en este mundo, no solamente tenemos que vivir para animarnos a nosotros mismos, sino que debemos vivir para animar a otros. Hay muchos cristianos que conocieron la fe, que conocen las promesas, pero que son de corazón apocado, que se han desanimado, que tal vez han perdido la fe porque no han perseverado en las promesas. Pero a estas personas Dios nos dice, fortalecerles las manos, fortalecer las rodillas. Díganle a esos de corazón desanimado, Dios viene con seguridad, Dios viene a darnos una recompensa, Dios viene con retribución y Dios viene para que seamos realmente felices. Por esa razón, aunque pareciera que es muy difícil erradicar el dolor que hemos tenido en este mundo, aunque pareciera que es muy difícil erradicar la tristeza que hemos adquirido en los años que hemos vivido en este mundo, aunque pareciera que es muy difícil
erradicar el sufrimiento. Dios ha prometido que Él hará de cada persona una persona que pueda alcanzar el gozo supremo, que pueda alcanzar la felicidad absoluta. Pero de acuerdo a la Escritura, esto solamente se logrará no cuando Jesús venga, sino hasta después del milenio, cuando finalmente el cielo, la tierra sea renovada, cuando los pecadores serán destruidos para siempre y cuando finalmente Dios podrá ayudar a cada ser humano a borrar el dolor, el sufrimiento de nuestro corazón y de nuestra vida. Y esta es una de las promesas más hermosas que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 21, donde dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. De acuerdo al capítulo 20, esto va a ocurrir después de los 1000 años, después del juicio final, donde Dios finalmente va a destruir la raíz y la rama del pecado. Cuando todo el pecado haya sido borrado, cuando todo el cielo y la tierra que existen ahora hayan sido renovadas, entonces Dios tiene una promesa para sus hijos. Y dice el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos como su Dios. Una de las promesas más hermosas es que después del milenio, Dios estará con nosotros para siempre. Su trono estará en este mundo para siempre. La presencia de Jesús será nuestra para siempre. Y entonces, cuando Dios haga morada entre nosotros, cuando Dios esté entre nosotros, cuando Jesús y su presencia estén con nosotros, se cumplirá entonces lo que dice el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A veces es difícil imaginar que una vida de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tantas heridas, de tantas cicatrices pueda ser sanada para siempre. Pero Dios lo ha prometido. Él va a enjugar, Él va finalmente a quitar toda lágrima, todo sufrimiento, todo dolor de sus hijos. Y Él hará que todas las cosas tristes que hemos vivido sean cosas del pasado. ¿Cómo lo hará Dios? Bueno, Dios lo hará a través de dos cosas. A través de su justicia en el juicio final, donde finalmente todo el universo se convencerá de que Dios es un Dios justo, de que Dios le dio la oportunidad a todos de ser salvos. Sin embargo, algunos tal vez rechazamos esa oportunidad. Y la segunda razón es cuando finalmente se podrá ver el amor de Dios, libre de mancha, libre de estar en tela de juicio. Cuando finalmente todos los seres humanos comprenderemos que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y que realmente Él siempre ha deseado la felicidad de todos los seres creados, la felicidad de nosotros los seres humanos. Y que aunque vivimos en este mundo ahora de dolor, de sufrimiento, de pena, de tristeza, Dios algún día va a enjugar, Dios algún día va a limpiar nuestra mente, Dios algún día va a cambiar nuestros sentimientos para que podamos ser realmente felices y para que podamos disfrutar de ese descanso supremo. Que aunque ahora solamente podemos disfrutar en parte ese descanso en Cristo Jesús, porque todavía no hemos alcanzado el descanso supremo. Que a través de ese descanso que ahora podemos tener, nos podamos proyectar hacia el futuro, a ese descanso absoluto, a esa felicidad plena, cuando realmente seremos felices, cuando Dios quitará todo sufrimiento y todo dolor. Y cuando la presencia de Dios y de Jesús nos darán
el verdadero gozo, el verdadero descanso y la verdadera felicidad. Que con esa promesa podamos vivir cada día, hasta el día que podamos encontrarnos con Cristo Jesús en su reino. A ti, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo.